Ellos son las personas con las partes del cuerpo más grandes y largas del mundo. Si realmente existen, respiran y viven. Desde manos tan largas como un brazo hasta cabellos más largos que un autobús. Aquí están las 20 personas con los cuerpos más extraordinarios de toda África. Pero antes de eso, por favor, denle like y suscríbanse a este video. Eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Gracias y comencemos. Número 20. Sulamana Abdul Samed, el gigante de Ghana en ascenso. Esta es la vida de Sulamana Abdul Samed, más conocido como O. En Gambaga, al norte de Ghana, es imposible no notarlo. No es solo que sea alto, literalmente es un gigante. En la última vez que lo midieron, ya alcanzaba los 9 pies y 6 pulgadas. Y lo más sorprendente es que puede que siga creciendo hasta ahora. Según los doctores, él tiene lo que se llama gigantismo pituitario, una condición rara en la que el cerebro produce demasiada hormona de crecimiento. Eso significa que no solo importa la altura, también es una lucha por sobrevivir. Su columna está torcida, sus piernas están hinchadas y todos los días soporta el dolor. En su pequeño pueblo casi no hay instalaciones que puedan atender una condición como esta. Cuando los trabajadores de la salud intentaron medirla por primera vez, no tenían una cinta lo bastante larga. Es cierto, solo estimaron. Cuando midieron en el hospital, hasta el personal se sorprendió. Pero a pesar de todas las dificultades y las miradas de la gente, Au se mantiene tranquilo. No solo está sobreviviendo. Aceptó su diferencia y la hizo parte de su historia. Número 19. Joyce Addo casi sufrió un accidente por el tamaño de su pecho. Mientras que otros solo lo dicen, Joyce Addo, más conocida en línea como Busti J. Iche, es literalmente un símbolo de ser extra. Ella es una de las personalidades más conocidas en Ghana. No solo por su carisma, sino también por su anatomía extraordinaria. Por el tamaño de su pecho, casi no puede ver cuando lleva puesto un sostén. En una entrevista con Dis Jockey Nyami de SBTV África, ella contó el incidente inolvidable. Se tropezó en las escaleras porque no podía ver sus pies por el tamaño de su pecho. Sí, es verdad. Incluso la hospitalizaron. Estuvo recuperándose durante una semana. Según ella, incluso ve más claro cuando no lleva puesto el sostén. Es gracioso, pero también peligroso. Sin embargo, Joyce está orgullosa de su cuerpo en vez de avergonzarse. En un mundo que intenta minimizar a las mujeres, ella se mantiene firme y valiente. No se esconde. Y para muchos, eso es la verdadera fuerza. Número 18. Gabriel Miani, el que antes era la persona más alta del mundo. Antes de que los gigantes fueran famosos en TikTok o YouTube, Gabriel Miani de Mozambique ya destacaba sobre todos. Con una altura de 8 pies y casi 1 pulgada, no solo era el más alto de África, también fue el anterior poseedor del récord mundial Guinness como la persona viva más alta. Nació en 1944. Gabriel creció rápido por una condición llamada acromegalia. Cuando el cuerpo produce demasiada hormona del crecimiento, cuando llegó a la adolescencia era evidente que este no era un crecimiento normal, pero la historia de Gabriel no es solo de elogios. Debido a su tamaño, le cuesta moverse, sufre de dolores corporales intensos y la atención médica es muy limitada en la zona rural donde creció. Aún así, viajó por diferentes países como artista de circo, se hizo famoso y fue reconocido en todo el mundo. En 1988 fue reconocido por Guinness World Record. Pero solo 2 años después, una caída en casa fue la causa de su fallecimiento. Tenía 46 años en ese entonces, una vida demasiado grande pero muy corta. Número 17. Juan Güeru, el hombre que no se cortó las uñas durante más de 20 años. Otros muestran su dedicación a través del entrenamiento o el sacrificio. Pero Juan Güeru de Kenia, a través de sus uñas, lleva más de 25 años dejándolas crecer y ahora son más largas que una regla, más de 1 pie cada una. Sí, es cierto, y no es solo por apariencia. Según él, esto es un símbolo de disciplina y determinación. Él no usa ningún producto especial, solo cuidado natural y mucha precaución, pero a cambio tiene dificultades en las tareas diarias. Imagínate abotonar una camisa, usar el celular o dar la mano, todo es un reto. Hay quienes lo miran con desconfianza. Algunos dicen que es raro, pero para Juan, sus uñas son parte de su identidad. Ya ha salido en algunos programas de televisión y medios locales, y ahora es una celebridad discreta.
no solo por lo largo de sus uñas, sino por la firmeza de sus convicciones. Cuando empiezas algo, debes mantenerlo hasta el final. Número 16. Brahim Takiola, el hombre con los pies más grandes del mundo. Para la mayoría, ya es difícil comprar zapatos, pero para Brahim Takiola de Marruecos es casi imposible. Él tiene el récord mundial Guinness por los pies más grandes del mundo. Solo uno de sus pies mide 13 pulgadas de largo, como una hoja de papel tamaño carta. Con una talla europea 58, ni siquiera en la tienda de zapatos más grande hay algo que le quede. La solución es mandar para hacer zapatos personalizados con expertos ortopédicos. Pero los pies de Brahim no son lo único inusual. Mide 8 pies y 1 pulgada, siendo de las personas vivas más altas actualmente. Al igual que otros en esta lista, tiene una condición llamada acromegalia, que es causada por un exceso de hormona de crecimiento en el cuerpo. Nació en 1982 y al principio no se notaron los cambios en su cuerpo, pero al llegar a la adolescencia, su crecimiento empezó a superar lo normal. A los 18 años ya era más alto que los maestros y doctores que lo medían. Ya se sometió a una cirugía para detener el crecimiento anormal. Pero el tamaño de su cuerpo y pies ya no pudo volver a la normalidad. Esto ya es parte permanente de su persona. Número 15. Manute Bol es el jugador de la NBA que tiene un corazón más grande que su cuerpo. La primera vez que Manute Bol jugó en la NBA, todos lo miraron, no solo por su altura. Medía 7 pies 7 pulgadas y su envergadura era de 8 pies 6 pulgadas. Parece que ni siquiera necesitaba saltar para bloquear un tiro. Pero la parte más grande de Manute no era su cuerpo, sino su corazón. Nació en 1962 en Sudán. Manute era de la tribu Dinka, una etnia conocida por su gran altura. Fue uno de los mejores jugadores defensivos de su época en la NBA, pero después del baloncesto ahí lo admiraron más. Mientras la guerra civil consumía Sudán, usó sus ganancias y su fama para ayudar. Gastó millones de dólares para los afectados. Construyó escuelas, hospitales y ayudó a los refugiados, por eso terminó en bancarrota. También se deterioró su salud, con complicaciones sucesivas en su cuerpo. Pero aunque ya estaba enfermo, no dejó de ayudar. Manute falleció en 2010, pero su historia sigue viva. No solo como jugador, sino como un verdadero héroe de su país. Número 14. Umbala No Women. Las mujeres Rapunzel de África. No necesitan un cuento infantil, ellas mismas son el cuento de hadas. Las Umbala No Women de Namibia eran conocidas antes como las mujeres con el cabello natural más largo de toda África. Su cabello llegaba literalmente al suelo. Pero no es que simplemente les creciera así, lo trabajaban año tras año. Desde pequeños iniciaban el cuidado sagrado del cabello. Utilizaban aceites naturales, hierbas medicinales, corteza de árbol y polvo de tierra u ocre. Esto se tejía cuidadosamente, se acortaba, se alargaba y se fortalecía usando técnicas naturales. Cuando ya eran señoritas, su cabello no era solo un adorno. Era una corona de cultura, feminidad y honor. El cabello también se utiliza en ocasiones especiales, como bodas, nacimientos y rituales de iniciación a la adultez. Pero cuando llegó la influencia del colonialismo y la vida moderna, esta tradición fue desapareciendo poco a poco. Ahora solo queda una pequeña parte: fotos, historias y algunos ancianos que aún recuerdan cómo el cabello de las mujeres umbalano fue alguna vez un símbolo de belleza e identidad en toda África. Número 13. Abiodun Adegoke, el prospecto de baloncesto más alto de África. Incluso los jugadores de la NBA parecen pequeños cuando están al lado de Abiodun Adegoke, conocido como Big Naija, y que mide entre 7 pies con 9 pulgadas y 7 pies con 11 pulgadas. Depende de a quién le preguntes como cazatalentos. Imagínate, no solo es alto, también se mueve con ligereza en la cancha, tiene una defensa fuerte, pies rápidos y una envergadura tan grande que casi no necesita saltar para hacer un dunk. Incluso hubo un video viral que lo mostró haciendo un dunk sin siquiera saltar. Shaquille O'Neal se sorprendió y reaccionó al video. Nacido en Nigeria, Abiodun creció en un lugar sin instalaciones de entrenamiento adecuadas, sin zapatos apropiados, ni siquiera acceso a una buena atención médica. Pero aunque tenía recursos limitados, demostró que podía competir al mismo nivel. Ahora sigue entrenando para llegar a la NBA. Pero para Abiodun, esto no se trata solo del juego. También quiere ser una inspiración para los niños como él que sueñan, aunque tengan un comienzo limitado. Número 12. Ring Owolkan Malawach, 17 años, 2 metros 18 de altura
rumbo a las Olimpiadas. Mientras otros adolescentes están ocupados en TikTok y ML, Ring A Welkan Malawach ya está representando a Sudán del Sur en las eliminatorias olímpicas. Y apenas tiene 17 años, mide 2,18 m y según los entrenadores todavía sigue creciendo. Nació durante el conflicto y la pobreza en Sudán del Sur. La juventud de Ring estuvo marcada por dificultades, miedo y lucha diaria para sobrevivir. Pero incluso en esa situación, la NBI Academy Africa vio en él un potencial extraordinario. Lo alimentaron, educaron y entrenaron. El resultado, un monstruo joven en la cancha, alto y rápido. Además, destaca por su inteligencia en el juego. No solo aprovecha su altura, también sabe cuándo pasar y defender. En las eliminatorias de la Copa Mundial Federación Internacional de Baloncesto, muchos cazatalentos internacionales lo notaron. Pero lo más impresionante no es solo su talento, sino también su propósito. Él es serio, no solo por sí mismo, sino también por su país, al que quiere ayudar a salir adelante. Número 11. Charles Sugley, el gigante de Volta que solo busca unos zapatos. Él no es una celebridad, no es una estrella viral. Pero si Charles Sugley, considerado el hombre más alto de la región de Volta en Ghana, tiene una historia tan grande como su estatura. Él mide más de 2 metros y por eso no hay ni un solo par de zapatos que le quede bien. Todos los días camina descalzo, aunque el pavimento esté caliente o aunque el entorno esté sucio. Además de que es peligroso, a veces también le da vergüenza. Según su mamá, llevó a Charles en su vientre durante 10 meses antes de que naciera y desde entonces supieron que había algo diferente en él. Creció muy rápido y casi no se detuvo, pero su gran tamaño vino acompañado de dificultades en la vida. No tenía una silla decente, cama, ni siquiera un triciclo donde él quepa. Incluso la ropa debía ser hecha a medida. Lo peor es que nunca quiso ser famoso. Él solo quería un buen par de zapatos y un poco de ayuda médica. En medio de un mundo enfocado en lo viral, sorprende que alguien como él, que realmente necesita ayuda, siga en silencio. Número 10. Suleiman Ali Nashnush, el gigante silencioso de Libia. No muchas personas pueden decir que formaron parte del equipo nacional de baloncesto. Apareció en una película de Fellini y alcanzó 8,5 pies de altura. Pero Suleiman Ali Nashnush logró hacer todo eso. Y casi nadie conoce toda su historia. Nació en 1943 en Trípoli, Libia. Su crecimiento fue normal cuando era niño. Al llegar a la adolescencia, de pronto creció mucho. Por su altura, le diagnosticaron un tumor cerca de la glándula pituitaria, que controla las hormonas del crecimiento. El resultado fue gigantismo. Y no era cualquier tamaño. Su altura final fue de 8 pies. Pero en vez de avergonzarse, Suleiman usó su tamaño como una ventaja. Fue jugador del equipo nacional de baloncesto de Libia y luego entró al espectáculo. Incluso salió en la película Satyricon de Federico Fellini en 1969. Tras los reflectores, sufrió muchas dificultades: dolor corporal, movilidad reducida y falta de tratamiento. También se sometió a una cirugía para detener el crecimiento anormal, pero en ese momento ya era demasiado grande para volver a la normalidad. Falleció en 1991. Fue algo silencioso y poco comentado. Pero su historia es una parte importante de la historia de las personas con un tamaño inusual. Número 9. Hussein Bizad, el hombre de manos y corazón gigantes. Hussein Bizad fue considerado una vez el hombre más alto del mundo. Y con su altura de 7 pies con 9 pulgadas no es de sorprender. Pero más allá de su altura, hay una historia más pesada detrás de su silencio. Nacido en Somalia, Hussein tiene acromegalia, una condición en la que el cuerpo produce demasiada hormona de crecimiento. No solo se volvió alto, también sus manos crecieron mucho. El tamaño de su palma es de más de 10 pulgadas. Debido a la guerra en Somalia, se vio obligado a huir y pedir asilo en el Reino Unido. Ahí empezó de nuevo, pero no fue fácil. Frecuentemente estaba en el hospital por enfermedades óseas, le costaba moverse y solía estar solo. Ahora está en un asilo y tiene un cuidador de tiempo completo. Pero a pesar de todo, no dejó de luchar. No por él mismo, sino por los demás. En un llamado público, pidió por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Su cuerpo es extraordinario, pero su corazón y valentía no se pueden medir. Número 8. Munir Forar. La tragedia imponente de Argelia. Cuando Munir Forar estaba vivo, era conocido como el hombre más alto de África y el segundo más alto del mundo. Su altura era de 8 pies con 2 pulgadas. Nació en Batna, Argelia. Al principio, su crecimiento fue normal.
Pero cuando cumplió 12 años, todo empezó a cambiar. Se vio afectada su glándula pituitaria y el crecimiento anormal continuó, un tipo de gigantismo. Mientras la gente se asombraba de su tamaño, Munir sufría en silencio. No es fácil vivir con esta altura. Le cuesta caminar, es difícil comer y mucho más difícil dormir. No recibe suficiente apoyo médico, así que casi siempre lo soporta solo. Nunca se quejaba ni actuaba como superestrella. Aceptó todo en silencio y trató de vivir con propósito. Pero en 2012 perdió la vida. No fue por la edad, sino por el cansancio extremo de su corazón, tras tantos años luchando en silencio contra el dolor y la tristeza. Munir es un recordatorio de que las personas con una apariencia física diferente tienen una historia mucho más profunda que solo su aspecto exterior. Número 7. La tribu Tutsi, la tribu más alta de toda África. Con solo un paso de los Tutsi parece que ya camina un modelo. No solo son conocidos por su cultura, también se les conoce como la tribu más alta de África. Y quizás también en todo el mundo. Originarios de Ruanda y Burundi, los Tutsi tienen una altura masculina promedio de más de 1.85 metros y muchas mujeres son casi igual de altas también. Tienen cuerpos esbeltos, extremidades largas y una postura que parece de reyes y reinas. Según los estudios, esto se debe a una combinación de genética, vivir en altitudes elevadas y una dieta tradicional rica en proteínas, particularmente de la leche y la carne de res. Pero no se trata solo de la altura. Los Tutsi tienen una historia profunda. Antes eran líderes y cuidadores de ganado, pero cuando hubo grandes disturbios también fueron objetivos. En 1994 cientos de miles de Tutsi fueron asesinados en el genocidio de Ruanda, uno de los capítulos más oscuros en la historia de África. Pero incluso en la dificultad, los Tutsi se levantaron de nuevo, no solo físicamente, sino como un pueblo fuerte y resistente. Número 6. Tribu Dinka, gigantes de Sudán del Sur. Si existiera un trono para la tribu más alta, los Dinka de Sudán del Sur serían grandes candidatos. La altura promedio de los hombres llega a 6 pies con 4 pulgadas. Y esto no es solo por la raza. Según los expertos, esto se debe a una combinación de genética y una dieta rica en proteínas, especialmente de la leche, la carne y su vida activa como pastores, aunque no vayan al gimnasio. Muchos de ellos tienen abdominales marcados de forma natural, tienen piernas largas, postura recta y su presencia es impresionante. Es como si cada paso que dan lleva un aura de dignidad. Más allá de la altura, los Dinka tienen un papel clave en la historia de Sudán del Sur. Ellos son guerreros, líderes y guardianes de las tradiciones espirituales de su tierra. Y ahora que su país poco a poco se está recuperando de décadas de guerra, puedes ver de nuevo a los jóvenes Dinka en los campos de refugiados, escuelas e incluso en las arenas olímpicas, con los sueños y dignidad de su tribu. Número 5. Tribu Masái. El guerrero con porte de héroe. Cuando se habla de cultura, valentía y grandeza, ahí están los Masái de Kenia y el norte de Tanzania. La altura promedio de los hombres es de 1,90 m, pero su verdadera marca es su porte. Eran valientes y de coraje excepcional. Son muy conocidos por su shuka roja, la vestimenta tradicional y su baile llamado Adumu. Es un baile ceremonial de saltos donde literalmente brincan en el aire como si no hubiera gravedad. Pero no es solo un espectáculo. En este rito se mide la resistencia, el valor y el derecho a ser un guerrero. Tradicionalmente son pastores de ganado y su alimentación consiste en leche, carne y a veces incluso sangre fresca de vaca. Por eso sus cuerpos siguen delgados y fuertes con la edad. Pero detrás de su imagen icónica siguen luchando por su tierra e identidad contra el mundo moderno. En medio de disputas de tierras y presiones de desarrollo, siguen de pie, literal y simbólicamente, como monumentos de la cultura e identidad de África. 4. Afisagoro, el hombre que destacó en Nigeria. En Nigeria solo hay una persona que no necesitas buscar. Afisagoro es conocido como el hombre más alto del país y mide 7 pies con 4 pulgadas. Pero lo sorprendente es que no nació alto. Cuando era niño era normal, pero cuando llegó hasta la adolescencia tardía, de repente creció muchísimo. Le diagnosticaron acromegalia, una condición en la que hay una producción excesiva de la hormona del crecimiento. Por eso no solo creció en altura, también aumentaron sus manos, pies y articulaciones. Y debido a su gran tamaño, cosas simples como entrar por una puerta eran un reto.
Tenía que agacharse antes de poder entrar. Sus zapatos siempre eran hechos a la medida. Las sillas y camas no le quedaban. Y además tenía artritis crónica. Le dolían las articulaciones casi todos los días, pero en vez de avergonzarse, lo usó como plataforma. Participó en películas de Nollywood, fue modelo e incluso tuvo su propio reality show llamado Yo Soy Agoro. Aquí admitió que ser alto no siempre es una bendición. Viene con cargas que la gente no ve. Apizagoro falleció en 2023, pero su historia sigue viva. Grande de cuerpo y aún más grande en impacto. Número 3. Francisco Domingo Joaquim, la boca sin igual. Esto no es clickbait. Francisco Domingo Joaquim de Angola es oficialmente la persona con la boca más ancha del mundo. Según los récords mundiales Guinness, ¿qué tan ancha? Su boca se puede abrir hasta 6.69 pulgadas de ancho. Esto es suficiente para que quepa una lata entera de refresco acostada. Descubrió este talento durante su adolescencia. Al inicio solo era para divertirse con amigos. Pero cuando se viralizó su video tragando cosas increíbles con la boca, de repente se convirtió en una sensación en internet. Lo invitaron a programas de talentos internacionales y participó en los récords mundiales Guinness en 2010. Y él fue quien ganó. Pero la pregunta de muchos es, ¿esto es falso? ¿Es por cirugía? No. Según los doctores que lo examinaron, todo es natural. La elasticidad de su boca, los músculos de la mandíbula y la piel es más allá de lo normal. No hubo operación. No hay trampa. Ahora Francisco sigue siendo una persona sencilla. Él no presume mucho su talento, pero cuando es necesario, muestra una boca literalmente de clase mundial. Número 2. Asha Zulu Mandela es la mujer con el cabello más largo que un autobús. No es una reina, pero tiene una corona, y esta está hecha de su propio cabello. Asha Zulu Mandela, quien nació en Trinidad y Tobago y ahora vive en Estados Unidos, es conocida como la mujer con las rastas más largas del mundo. ¿Qué tan largo es su cabello? Más de 110 pies. Sí, incluso más largo que un autobús urbano. Ella comenzó a dejarse crecer el cabello hace más de 40 años como parte de una transformación personal. Para ella no es una moda, es un viaje espiritual. En cada hebra de su cabello dice que está su fuerza, identidad y energía de sanación. Pero no es fácil. Cuando su cabello está mojado, pesa más de 25 libras. Según los doctores, esto puede afectar su columna vertebral, pero aunque hay advertencias, se negó a cortárselo. Él dijo, mi cabello es parte de quien soy. Cortarlo sería como cortar mi espíritu. Y con todo lo que ha pasado, desde la discriminación hasta la gente que dice que es extremo, él se ha mantenido firme. Su cabello no es solo un adorno. Es un símbolo vivo de quién es él y de dónde viene. Número 1. Nueva gente. Las personas que se destacan por su raza, no solo por su altura. En lo más profundo del Valle del Nilo, en Sudán del Sur, ahí están los nueva gente. Una raza que no solo es alta, sino también fuerte, valiente y con una identidad sólida. Son conocidos como uno de los grupos étnicos más altos de toda África, donde muchos hombres superan los 6 pies de altura. Pero su tamaño no solo depende de los genes. Toda su forma de vida está anclada a la naturaleza, especialmente a su recurso más valioso, el ganado. La leche no es solo alimento, es una parte sagrada de su cultura. Su dieta es rica en proteínas naturales provenientes de los lácteos y la carne. Sus actividades diarias como pastores, desde el cuidado de los animales hasta el trabajo en la tierra, mantienen sus cuerpos delgados y atléticos. Pero más allá de la altura, los Nuer son realmente admirables por cómo han mantenido su identidad a pesar de las dificultades. Sobrevivieron a las guerras civiles, a los desplazamientos forzados y a la fragmentación de su país. A pesar de todo, siguieron de pie, altos de cuerpo y aún más altos en dignidad. Su cultura sigue viva en los rituales, en el idioma y en las próximas generaciones. Mientras el mundo cambia rápidamente, ellos siguen siendo la raíz de su propia identidad. Al final de todas las historias en esta lista, los Newer People son el recordatorio de que ser extraordinario no siempre es algo individual. A veces toda la comunidad se levanta junta, se pone de pie y crea una historia que es más grande que cualquier rascacielos.